Bendiciones, amados hermanos. Ya estamos nuevamente en vivo y en directo. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Señor que nos permite estar, estamos transmitiendo desde nuestros estudios, Campamento Celestial, estudios. Gloria a Dios. Mire qué lindo, Dios ha sido bueno. Nos ha ayudado, hermano, para que la palabra de Dios continúe siendo expuesta, continúe fluyendo, y de esta manera vamos a suplicarle al Señor que nos hable a través de su palabra, pero también vamos a orar para poder presentar los diezmos y las ofrendas y suplicarle al Señor que continúe ese círculo de bendición. Buen Dios y Padre nuestro, hoy vengo delante de tu presencia, papito, dándote muchas gracias por cada uno de estos siervos, estas siervas, Señor, cada uno de tus hijos que fielmente, Señor, depositan dentro de este alfolí ministerial, Señor, creyendo que es dando como se recibe. Y hoy te ruego, Señor, que seas tú recibiendo cada uno de estos diezmos, cada ofrenda, Señor, que en el libro de las memorias, Señor, haya un registro, Señor, y que cuando ellos clamen en el día de la angustia, tú puedas, como decía el salmista, hacer memoria de todas sus ofrendas, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos sobre ellos. Seas tú reprendiendo al devorador, Señor, y conforme a tu palabra derramando esa bendición que es tan grande, dice tu palabra, que no habrá graneros lo suficientemente grandes para poder contener esa bendición. Y ahora te suplico también, papito, que hables a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que envíes un espíritu de revelación, Señor, a fin de que podamos no solamente ver, sino también entender tu palabra, Señor, y aún más allá de la letra. Te ruego que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones y así producir un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Les decía yo, hermano, que estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Señor. También el día de hoy les informábamos a los hermanos acerca de las buenas noticias, hermano, de que ya viene nuestra proclama profética y Dios nos está permitiendo preparar algo muy especial para poder tener la capacidad de poder recibir a todos, hermano, y aún aquellos que quieran formar parte de esta proclama profética. Vamos a estar dando los detalles en los siguientes días a través de nuestras páginas. Así que de esta forma, hermano, queremos abordar esta temática que el Señor nos ha permitido darle continuidad en esta serie de estudios, hermano. Y el día de hoy vamos a abordar esta temática que le hemos titulado donde el Espíritu de Dios es Señor. Y qué lindo, hermano, que me gustaba mucho esa imagen donde podemos contemplar, hermano, esa ave majestuosa, ¿verdad? Esa águila volando, hermano, y como en una expresión total de libertad, surcando los aires. Y qué maravilloso, hermano, que podamos entrar en esa faceta de libertad. Pero quiero ir entrando, hermano, y solo quiero poner un breve esquema donde hemos estado abordando esta temática hermosa que comenzamos a inquirir, hermano, acerca de esa ruta hacia la libertad total. Y entonces el Señor nos permitió ver, hermano, cómo hay esas tres facetas o esos tres pasos evolutivos hacia esa libertad total, en la cual la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces esto también de alguna manera lo concatenamos, hermano, con esa revelación en la cual decíamos que esta es la libertad a la cual nos conduce el Padre, porque la Biblia dice que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo conduce hacia Él. Entonces, en esa faceta, según Malaquías capítulo 1, verso 4, dice, y si yo soy Señor,
¿en dónde está mi temor? Entonces vimos, hermano, que en esta primer faceta hacia la libertad, que le titulamos la libertad del Padre, es una libertad que se va a manifestar a través de un temor reverente. Y entonces, mientras que yo meditaba anoche en esta temática, el Espíritu Santo me permitió ver este panorama, hermano, en el cual en esta faceta o en este primer estadio de la libertad, recuerde que la libertad, así como el amor, así como la revelación, así como la santidad, son estados progresivos, hermano. Es decir, que así como la luz, la Biblia dice que comenzamos como la luz de la aurora, pero la senda del justo, según Proverbios capítulo 4, verso 18, dice que vamos de aumento en aumento hasta que el día alcanza la perfección, hasta que estamos como el sol en el mediodía. Entonces, en esta faceta de la libertad del Padre, decíamos, o la libertad de la faceta del Padre que nos guía, dice que veía yo, hermano, y aquí lo puse en un diagrama, es como el momento cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El conocimiento de la verdad nos va a llevar hacia esa libertad en la cual salimos de Egipto. Y entonces yo ponía aquí, hermano, ese enlace en el cual tenemos que cruzar, hermano, y ahora entramos en la siguiente faceta, que es el doble señorío de Cristo, en el cual no solo lo llamamos Señor, Señor, y no hacemos, porque la faceta del doble señorío de Cristo se va a evidenciar únicamente, ya no a través del temor, sino a través del temor acompañado de las obras, porque dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, en esta segunda faceta, vemos que en el capítulo 8, verso 36 del Evangelio de Juan dice, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, aquí vemos una nueva faceta en esa escala hacia la libertad total. Y entonces le decía yo que meditando en esto, el Espíritu Santo aclarando mis pensamientos, hermano, poniendo los suyos, me llevaba a ver, hermano, que en esta segunda faceta es el proceso que se da en el desierto. Es decir, en la primera faceta el Padre saca al pueblo de Egipto, pero ahora en esta segunda faceta de la libertad o hacia la libertad total, ya no lo sacan de Egipto, sino que ahora en el proceso a través del desierto están sacando a Egipto de ellos. Mire qué interesante, hermano. Y entonces, para poder transicionar o para poder llegar de la salida de Egipto hacia sacar a Egipto, por eso es importante que ellos tenían que cruzar el Mar Rojo. Y esto definitivamente pues sabemos que representa el bautismo en agua, pero ahora en la tercera faceta de libertad, en el cual debe haber un triple reconocimiento del señorío de Cristo, y vamos a conversar en unos momentos acerca de este tema hermoso. Es la faceta, hermano, ya no la libertad que comenzó el Padre, que el Hijo vino a materializar, y entonces en la tercera faceta el Espíritu Santo viene a perfeccionar lo que el Padre comenzó, el Hijo materializó, y ahora el Espíritu Santo viene a perfeccionar. Y en esta tercera faceta del triple señorío, definitivamente reconociendo el señorío del Padre, el señorío del Hijo y el señorío del Espíritu Santo, lo podemos encontrar, hermano, donde la Biblia dice, donde el Espíritu de Dios es el Señor, ahí está la libertad, ahí hay libertad. Y entonces esto representa la conquista de Canaán, y esto nos hace ver una sombra y una figura, hermano, de la importancia no solo del conocimiento de la verdad, no solo de la libertad que el Hijo nos puede dar, sino que ahora el poder mantenernos en una libertad, poder mantenernos en esa condición, y esto definitivamente es manteniéndonos fuera de Egipto. Y entonces aquí veo otras tres facetas, hermano, en esa búsqueda o en ese desarrollo hacia la libertad, en el cual comenzamos viendo el reino, pero tenemos que transicionar para poder entrar en el reino. Recuerde que Nicodemo le dice, ¿qué debo hacer para ver el reino? Pero posteriormente el Señor no solo le dice, debes nacer de nuevo, sino que le dice, debes nacer del agua y del Espíritu.
para poder entrar al reino. Pero en la tercera faceta, hermano, nosotros debemos buscar el poder heredar el reino que el Señor nos ha preparado. Así que quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, y dice de la siguiente manera: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sabemos que de alguna manera Pedro tuvo ese desarrollo, hermano, esa transición hermosa en la cual comienza en esa faceta del reconocimiento del señorío de Cristo, hermano. Y entonces veíamos en los estudios anteriores cómo ese señorío se manifiesta a través del temor, en el cual cuando experimentan esa pesca milagrosa, Pedro le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero posteriormente el Señor lo sigue llevando en ese desarrollo, hermano, de ese señorío en ciernes. Y posteriormente el Señor le dice: Pedro, necesito lavarte los pies. Y él dice: Señor, tú no puedes hacer esto. Pero al tener ese reconocimiento del señorío, le dice: Señor, báñame, haz lo que tú quieras porque tú eres el Señor. Pero entonces sabemos, hermano, que definitivamente el apóstol Pedro tuvo esa situación en la cual él fue confrontado, hermano, y él de alguna forma como que no salió aprobado en ese reconocimiento del Señor. Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que la Biblia dice que es tardo para la ira y es grande en la misericordia. Y entonces quiero que vayamos viendo con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, poder acercarle el zoom a estas tres facetas o a estos tres reconocimientos del señorío de Cristo, cuando recordémonos que ahora se está presentando Cristo resucitado. Ahora viene una comisión para los discípulos y entonces veíamos, hermano, que en ese primer reconocimiento, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces aquí hay algo bien interesante, hermano, que lo primero que el Señor le da una delegación al tener él ese reconocimiento del señorío de Cristo, cuando él dice: sí, Señor, el Señor le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Entonces aquí podemos observar, hermano, definitivamente que todos iniciamos, hermano, en una especie de infancia espiritual. Definitivamente, hermano, nadie sería antinatural, ¿verdad? Que así como en lo biológico, hermano, un muchachito naciera ya con dientes, naciera con barba, con bigote, naciera hablando. Mire, uno en lugar de producir ternura, yo creo que daría miedo, ¿verdad? Uno lo tira, o comenzaría uno a reprenderlo, ¿verdad? Quizás, o no sé qué sucedería, pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y entonces el tiempo de la infancia, así como en lo natural es un tiempo hermoso, también en lo espiritual hay un tiempo para todo. Y entonces el Señor le dice a Pedro, en ese primer reconocimiento del señorío: Pedro, apacienta mis corderos, apacienta esas actitudes infantiles. Es decir, hermano, que es necesario que esas actitudes infantiles vayan siendo atendidas, hermano. ¿Y cómo van a ser atendidas esas actitudes infantiles? Y definitivamente, hermano,
esta palabra, mire, quiero mostrarle esto. La palabra apacentar proviene de una palabra griega que es la palabra boscó. Y esta palabra se usa principalmente de un pastor. Esto significa alimentar, siendo la función esencial la de proveer comida. Es decir, de un pastor hacia una manada y entonces alimentarlo con hierba y pasto. Entonces, aquí es algo bien interesante, hermano, porque el Señor le dice, Pedro, entonces como tú estás reconociendo este señorío, lo primero que tienes que hacer es apacentar mis corderos para que en esa infancia vayamos en un crecimiento o en un desarrollo óptimo. Pero entonces, mire, mientras que yo meditaba en esto, hermano, surgía una incógnita en mi mente, en mi corazón, hermano, que el Espíritu Santo ponía. Y entonces me llevó al Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 15. Recuerde que en el primer reconocimiento, para poder llegar a esa libertad plena, el Señor le dice, Pedro, apacienta a los corderos, apacienta a esos corderitos, apacienta esas actitudes infantiles, apacienta ese desarrollo infantil. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué deseas llenar tu vientre? Porque recordemos, hermano, que la Biblia nos deja ver en Eclesiastés capítulo 3, que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Entonces decíamos que aún esa etapa de la infancia, tanto en lo biológico como en lo espiritual, es hermoso. Pero entonces, para poder llegar a ese desarrollo, a ese crecimiento, hermano, necesitamos alimentar a esos corderos. Pero entonces la cuestión es, ¿de qué los estamos alimentando? ¿O de qué desea ese cordero? La pregunta que yo le formularía sería, ¿de qué deseas llenar tu vientre, hermano? Ah, pastor, mire, yo pensando estoy en los tamales, pensando estoy comerme una torta cubana. Mire, no estoy hablando solo de la comida física. Mire, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 15, dice, entonces se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Mire qué interesante esto. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Verso 16 dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, mire, qué interesante esto, hermano. Recordémonos que aquí nos están hablando acerca del hijo pródigo, hermano, pero este joven, aunque era hijo, de alguna manera había un desorden en su alma, había un desorden, hermano, en el cual él era hijo y él estaba en condición de oveja y él debería haber anhelado, mire, el alimento de las ovejas, de esos corderitos. Pero entonces, ¿cuál era el anhelo que había en su alma? Dice el verso 16, que él deseaba llenarse el vientre, llenarse el estómago con el alimento de los cerdos. Y sabemos que esto es una sombra y una figura de los deseos pecaminosos, hermano, de los deseos de la carne, hermano, en el cual él deseaba saciarse con ese alimento, hermano, de la inmundicia. Pero sabemos que definitivamente, hermano, aquellos que el Señor en su infinita misericordia nos permitió salir del mundo, hermano, y pudimos experimentar verdaderamente que la paga del pecado únicamente trae muerte. Que ese alimento o esa agua, hermano, que el mundo nos puede brindar, que el pecado, la inmundicia, vendría siendo como una especie de tratar de mitigar la sed bebiendo en una especie de naufragio, agua salada, agua del mar, que lo único que hace es que más allá de mitigar la sed, produce un mayor grado de deshidratación y entonces como que produce un mayor vacío que lo que teníamos antes de ingerir esas algarrobas, ese alimento, hermano, que únicamente satisfacía los deseos de la carne. Pero entonces él viene en un reconocimiento, hermano, él vuelve en sí, y por eso qué maravilloso, hermano, que Dios nos ha dejado, aún, mire, aún nos quedan
si no me equivoco, hermano, tenemos 10 días en el cual aún hay un tiempo oportuno para que nosotros podamos venir a ese volver, a ese despertar, así como el hijo pródigo, en el cual él vuelve en sí. Tenemos 9 días exactamente, no sé con cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, pero hermano, aún no se ha cerrado esa puerta oportuna, ese kairos, ese tiempo que Dios nos ha dado para levantar nuestros ojos al cielo y volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo, y volver nuevamente a la casa del Padre, en donde Él reconoce y dice, en la casa del Padre está el alimento que mis corderos necesitan. No está el alimento que va a satisfacer los deseos de la carne, sino está el alimento que estos corderos necesitan para que yo pueda transicionar hacia una libertad total. Entonces, qué lindo, hermano, que si nosotros no somos cautelosos, hermano, y entonces por eso la importancia, mire, en este tiempo de confinamiento, la pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? La pregunta sería, hermano, cuando, digamos, cuando ya terminaste quizás tu horario laboral, hermano, ya llegaste a tu casita o ya saliste de tu trabajo, ¿qué es lo que inmediatamente, mire, aquí no estoy presentándome como el acusador, ni mucho menos, hermano, sino solamente quiero presentarte el espejo de la palabra de Dios y que podamos vernos confrontados a través de ese espejo, hermano. Pero, ¿de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? Es decir, que cuando digamos que terminaste ya tu jornada laboral, inmediatamente vas a tu teléfono, hermano, a tu computadora. ¿Y de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? Voy a ver cuáles mensajes ha predicado el apóstol Sergio, cuáles mensajes ha predicado mi pastor. Voy a escucharlo nuevamente. ¿O será, hermano, que únicamente hay un deseo profundo por alimentarnos con las algarrobas? Esto simplemente que cada uno nos analicemos a nosotros mismos, hermano, porque este periodo de confinamiento, hermano, es un tiempo definitorio en el cual, mire, nosotros al terminar no solo esta pandemia, hermano, sino al terminar esta cuarentena divina. Recuerde que todas las cuarentenas divinas tienen un comienzo, así como fue en el diluvio. Comenzó la lluvia, terminó la lluvia, comenzó a estar el arca ahí sobre las aguas, pero llegó un momento cuando el arca reposó. Moisés comenzó esa cuarentena cuando fue sacado de Egipto y fue llevado allá a Madián, hermano. Pasó esos 40 años en un proceso, pero al terminar lo vuelve a enviar nuevamente el Señor para meterlo a otra cuarentena. Entonces todos los procesos, hermano, tienen un comienzo y tendrán una culminación, pero lo interesante es que nosotros, hermano, podamos aprovechar bien el tiempo. Por eso el salmista dice, ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría, que no simplemente, hermano, mire, vayamos percibiendo, hermano, que ya se pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 9 meses, hermano. Vamos a llegar a 1 año de confinamiento, de restricciones, hermano. Pero lo triste es que después de todo ese proceso no hayamos aprobado, no hayamos madurado, no hayamos trascendido hacia la libertad, sino que peor aún, mire, vamos a ver algunos ejemplos y quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1 y verso 2, mire lo que dice: así que yo, hermanos, ya no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, mire, este es un tiempo, hermano, donde le decía yo que es un tiempo definitorio, hermano, en el cual nosotros debemos evaluarnos a nosotros mismos, hermano, cómo estamos espiritualmente hablando. ¿Será que en este proceso, hermano, estamos más sensibles a la voz de Dios? Estamos más sensibles a la presencia de Dios, estamos más sensibles al Espíritu, o estamos
más carnales. Y mire, y esto no es como se utiliza quizás en nuestros países, hermano, porque eso es una forma de poder referirse a un hermano biológico, ¿verdad? De decir, oh, este es mi carnalito. No es que el apóstol Pablo le dice, ustedes son mis carnales, ahí les va su bendición. No estaba así el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo viene con los corintios, hermano, que mire, interesantemente, si había una iglesia donde el mover de los dones era abundante, hermano, era en la iglesia de los corintios, pero también contrastantemente, hermano, qué impresionante, que era el lugar donde había un mayor fluir de los dones, se presentaba el mayor, hermano, problema del apóstol Pablo en las cosas concernientes a la carnalidad de esa iglesia. Sabemos, hermano, que pasaban cosas terribles, relaciones incestuosas, hermano, pleitos, disensiones. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, así que, hermanos, ya no pude hablaros como espirituales, sino que, mire, es una palabra bastante confrontativa, hermano, en el cual él les dice, yo les vengo a hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Y entonces en el siguiente verso dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis. Por eso la importancia, mire, la importancia que tengamos un crecimiento integral. Por eso no solo se trata, mire, todos los extremos son malos, y el apóstol Sergio se refiere a esto como el efecto péndulo, hermano, que un extremo va a atraer hacia el otro, y los extremos son nocivos, en el cual, mire, cuando hay un énfasis o un enfoque, hermano, únicamente en poder tener un desarrollo en el mover de los dones espirituales, gloria a Dios, que haya un mover de los dones, que hablemos lenguas, que haya profecía, palabra de ciencia, dones de poder, hermano, de servicio. Pero yo creo que es tan importante que así como se está desarrollando un crecimiento en lo concerniente a los dones, debe haber un crecimiento integral en el poder dar el carácter de Cristo, en los frutos, el fruto del Espíritu, que podamos ir creciendo a la par de la profecía, que vayamos creciendo en amor, en benignidad, en dominio propio, en templanza, en mansedumbre, en longanimidad, en todas estas cosas, hermano, que la Biblia nos deja ver que es importante que haya un crecimiento integral. De la misma forma, hermanos, si nosotros estamos creciendo en el fruto del Espíritu, también deberíamos estar, como dice la Escritura, anhelando los dones. Deberíamos estar anhelando, si ya tenemos amor, dominio propio, templanza, esos frutos, 12 maravillosos frutos, hermano, que también estemos anhelando que también podamos fluir en los dones de profecía, que podamos fluir en las visiones, hermano, en esas experiencias gloriosas, sobrenatural. Pero entonces aquí el apóstol Pablo les dice, así que yo vengo a hablarle como a carnales. Y entonces, mire, aquí hay algo que a mí me impactó, hermano, y quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 12 y verso 13, y mire lo que dice. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, hermano, que aquí el apóstol Pablo ahora le está hablando a los hebreos y dice, en este tiempo, permítame trasladarlo, hermano, en estos 9, casi 10 meses de confinamiento, muchos deberíamos ser maestros. ¿Por qué? Debido a todo el bagaje, hermano, a toda la abundancia, hermano, de palabra, de revelación, de estudios, hermano, todo lo que el Señor nos ha enviado a través de sus siervos, hermano, por medio de esos ministerios doma, a través de ese manto quíntuple. Nosotros deberíamos estar, hermano, en una posición en el cual deberíamos estar ya capacitados para enseñar. Pero el apóstol Pablo le dice a los hebreos, otra vez me veo en la necesidad que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios.
Es decir, hermano, por eso le decía yo que cada uno nos examinemos a nosotros mismos. Esto no es, te habla, no, aquí es habla padre y escucha madre. Que cada uno analicemos, hermanos, si estamos en ese desarrollo, en esa búsqueda hacia la libertad total, o estamos, hermano, nuevamente, mire, con necesidad de que se le vuelva a decir, mire, hermano, usted tiene que orar. Mire, hermano, usted tiene que honrar a Dios con sus primicias. ¿Será? Mire, hermano, porque la Biblia dice que hay 3 cosas, hermano, que se deben hacer para que el pueblo aprenda a temer. Una de ellas es que se congreguen. La segunda de ellas era que el rey tenía que comenzar a transcribir, hermano, las escrituras. Cada que un rey entraba en turno, tenía que transcribir las escrituras, dice, para que ese rey aprenda a temer a Jehová. El pueblo debía congregarse para aprender a temer a Jehová. Y lo tercero es que el pueblo diezme al Señor para que aprenda a temer a Jehová. Pero entonces, hermano, mire, si nosotros estamos en una condición, hermano, donde todavía tendríamos que tener, hermano, como una especie de tutor, hermano, mire, ¿qué es lo que alguien le esté a uno controlando? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros teléfonos celulares? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano, cuando nadie nos ve? Mire, que vaya en su carro y que le tengan que decir, mire, hermano, no debe de estar oyendo al cucuy de la mañana. No, eso es malo, hermano. Mire, hermano, deje de estar oyendo ya villancicos navideños. Deje de estar, porque ahí va hasta casi derramando una lágrima oyendo, viene Navidad y yo sin ti. Aleluya, hermano. Entonces, mire, si todavía tenemos necesidad, hermano, de que se nos estén enseñando, según el apóstol Pablo escribe a los hebreos, los principios elementales, mire, que dejemos de estar con disensiones, que dejemos de estar de insujetos, hermano, que dejemos de estar haciendo cosas desordenadas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que avancemos hacia la libertad, que podamos avanzar hacia la madurez, hermano. Pero entonces, ahora el apóstol Pablo dice en el verso 13, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Y mire, ¿sabe qué es lo que esto yo puedo ver a la luz de la palabra, hermano? Esto es el tipo de creyente, hermano, que todo el tiempo quiere estar recibiendo un alimento espiritual en el cual él no se tenga que esforzar para poder procesarlo. Por eso, mire, le decía yo que debido a este tiempo de confinamiento, hermano, nosotros deberíamos estarnos esforzando, metiéndonos, hermano, porque, mire, a veces queremos oír por eso solo mensajes motivacionales, hermano, mensajes que de alguna manera únicamente alimentan las emociones, únicamente le manosean el alma al oyente, hermano, pero no lo llevan a un crecimiento. No lo llevan a una confrontación, hermano, en el cual verdaderamente tengamos que examinar, escudriñar cómo está nuestro campamento, cómo están nuestras vestiduras. Mira, ahorita que el apóstol Sergio ha estado dando esa última serie de estudios, hermano, cuando comenzó a hablar del sumo sacerdote y poder observar esos 18 sumos sacerdotes que apuntan a Cristo, hermano, todos esos mensajes, yo sé, mire, aún para uno como pastor, hermano, no es fácil poder entenderlo, porque así como el apóstol Pedro decía de Pablo, habla cosas difíciles de entender, pero Dios se las ha revelado. Pero entonces nosotros deberíamos sentarnos y decir, Señor, ayúdame a entender, dame la capacidad y quitar los distractores, hermano. Por eso la importancia que cuando nosotros estemos en estos momentos, hermano, mire, en estos momentos, hermanita, usted que está ahí lavando trastes, venga a sentar, ahí la estoy viendo aquí por la cámara. Ahí está sirviendo comida. No, este no es el momento de lavar trastes, no es el momento de estar llevando comida, no, este es el momento, así como lo hacemos en nuestros servicios presenciales, porque mire, a veces en los servicios presenciales veo a los hermanos ahí enfrente y siento que me están poniendo una gran atención, y cuando les lanzo la pelota, hermano, los poncho.
Entonces ya no digamos, hermanos, si en lo presencial sucede así, ¿qué ocurrirá cuando estamos ahí en nuestra casa? Por eso debemos poner toda nuestra atención. Agarre su libreta, hermano, y dígale a su esposo, honey, baby, gordo, flaco, papi, a ver cómo se le diga. Ahorita no me moleste, es más, póngale uno de esos acrílicos que utilizan ahora para que la gente no se contamine. Dígale, guarde distancia social y ahorita no me distraiga. Los niños, no les voy a dar comida. ¿Por qué? Porque este es el tiempo para mi crecimiento espiritual. Porque no queremos mantenernos en esa condición de niños. Pero mire, esta versión, hermano, la Biblia al día, esta versión, hermano, de una vez se me hizo a mí impresionante. Porque ahí el apóstol Pablo, mire lo que les dice. Con el tiempo que ya llevan de cristianos, mire cómo les dice, debían poder enseñar a otros. Sin embargo, estoy parafraseando, ¿verdad? Durante esta pandemia, ahí le agregué yo, pero perdón, hermano, mire, lo voy a leer literal. Sin embargo, han retrocedido tanto que hay que enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar leche sola en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que no han progresado mucho en la vida cristiana y que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son cristianos recién nacidos. Entonces, mire, eso es impresionante, hermano. Si aún, mire, entiendo de un recién convertido, hermano, pero un creyente, hermano, que ya se le ha adoctrinado por 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, que la Navidad es una fiesta pagana que no tiene nada que ver con la Biblia, hermano. Y si todavía seguimos suspirando, seguimos añorando, hermanos, si aún no sabemos diferenciar. Por ejemplo, le decía yo la semana pasada, hermano, ahora que vienen toda esta serie de convivios, hermanos, laborales, donde se hacen comidas, hermanos, se entregan muchas veces algún reconocimiento. Está bien si hay un reconocimiento, pero más allá de ello, hermano, nosotros debemos ser luz. Y nosotros debemos aprender a marcar parámetros, hermano, pero si comenzamos, hermano, a mezclarnos con ellos de tal manera que ya no se hace de ver la diferencia, quién es luz o quién es tinieblas. En la iglesia danzamos y ahí en el trabajo al gato y al ratón. No es así, hermano, sino que el apóstol Pablo dice, todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Entonces todavía son cristianos recién nacidos. Entonces, mire, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, verso 1, mire lo que debemos hacer, hermano. Por tanto, dice, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Hoy el Espíritu Santo, hermano, hablaba a través de los dones algo impresionante, hermano, y decía, ¿por qué todavía hay muchos que están murmurando de cosas que quizás no comprenden, hermano? Mire, que el Señor nos ayude y que nos abra el entendimiento, hermano, pero estas cosas deberían ser actitudes, hermano, que nosotros, mire, deberíamos estar desechando, para que posteriormente, mire, podamos llegar al versículo 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, mire, no se puede desear si primero no se desecha. El orden de los factores, hermano, en las sumas y en las multiplicaciones no altera el producto, pero en restas, en divisiones y en lo espiritual sí alteran el producto. Entonces, antes de poder desear, hermano, el apóstol Pedro nos dice que hay que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Ay, no. Hay que desechar toda hipocresía, toda malicia,
todo engaño, toda envidia y toda difamación. Y entonces posteriormente vamos a poder desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, dice el verso 3, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si hemos probado la benignidad del Señor, hermano, entonces debemos anhelar y debemos combatir en contra de aquellas actitudes, hermano, que de alguna forma nos llevan a una involución, a un retroceso espiritual. Pero entonces, mire, ahora, en este segundo reconocimiento que el Señor le presenta ese examen al apóstol Pedro, le dice ahora, me gustó mucho la Biblia Shogel Mateos, dice, le preguntó todavía por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Y le respondió, Señor, sí, tú sabes que te quiero. Entonces ahora ya no le dice, apacienta los corderos, ahora le dice, sé pastor de mis ovejas. Pero entonces yo le ponía como título a este segundo reconocimiento del señorío de Cristo, una pregunta en el cual el Señor le dice, Pedro, ¿todavía me amas cuando estoy trabajando contigo? Porque a veces nosotros únicamente circunscribimos el amor a la recompensa, a la gratificación, hermano, a las señales de afecto. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios a todo el que ama lo castiga, al que toma por hijo lo disciplina. Entonces, mire, si no hay revelación, hermano, podríamos decir, pero entonces ese no es amor. Claro que sí, hermano, porque el amor, así como cuando nosotros, hermano, estamos forjando el carácter de nuestros hijos, hermano, muchas veces por amor nosotros tenemos que llevarlo. Por ejemplo, cuando son bien pequeñitos, tenemos que llevarlos, hermano, a que les hagan sus chequeos médicos y cuando le tocan sus vacunas, hermano, mire, no me diga que uno como padre, hermano, no, quizás preferiría que a uno lo pincharan con esas agujas, hermano, y entonces, pero uno por amor sabe que es por el bienestar de ellos, en el cual uno permite que pasen por esos procesos. Cuando lo llevamos a la escuela por primera vez, uno experimenta un desprendimiento, hay lágrimas, hay dolor, pero sabemos que es por su bienestar. De la misma forma, hermano, es necesario que haya diversos procesos en el cual nosotros muchas veces experimentemos ese amor del Padre a través de la instrucción, a través de la disciplina, a través de la corrección y muchas veces a través del castigo. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina con vara y al hacer esto, dice, estará librando su alma del Seol. Entonces, cuando nosotros estamos siendo procesados, hermano, cuando quizás hay cosas que no entendemos, hermano, en nuestro desarrollo y recordemos ese verso tan connotado, tan conocido en el ámbito eclesiástico, Romanos 8:38, que para los que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, dice la Biblia, todas las cosas, es decir, esto encierra un absoluto, hermano, de todas las cosas, aun aquellas cosas que nosotros no comprendemos o aquellas cosas que nosotros quizás desecharíamos, hermano, pero el Padre de nuestro espíritu, con esa sabiduría tan infinita, hermano, permite que pasemos por esos diversos estadios, que transitemos incluso, hermano, como muchos lo están experimentando en estos momentos, hermano, que estamos transitando a través de un valle de sombra y de muerte, hermano. Muchos quisiéramos quedarnos solo en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, siendo guiados por senderos de justicia. Pero es necesario que pasemos por diversos estadios, aún por esos valles de sombra y de muerte, para que podamos conocer a Dios en diversas manifestaciones. Y finalmente, mire, si no atravesamos ese valle, no podremos llegar a esa mesa que Él ha preparado en presencia de nuestros adversarios.
No podremos experimentar esa llenura, ese derramamiento del aceite donde Él unge nuestra cabeza hasta el punto que nuestra copa está rebosando, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida y nosotros volvamos nuevamente a la casa del Padre. Pero entonces la pregunta es, ¿todavía me amas cuando estoy trabajando contigo? Sí, Señor. Es decir, que en este segundo reconocimiento, hermano, ya hay un grado de madurez. Por eso, mire, los hijos, hermano, así en lo biológico, bueno, los hijos se tienen que aguantar, ¿verdad? Porque yo les digo a mis hijitos, ¿a dónde van que más valgan, verdad? Pero en lo espiritual, hermano, muchos dicen, oh, es que tal es mi padre espiritual. Mire, todo va bonito hasta el momento cuando ese padre espiritual se va verdaderamente a evidenciar cuando tiene que corregir, cuando tiene que disciplinar. Mire, ¿sabe qué sucede muchas veces? Que personas que dicen, oh, es mi padre espiritual, pero cuando viene y disciplina, entonces, ¿sabe qué le dicen a uno? Ni a mi tata le hacía caso, menos a usted. Entonces, hermano, aquí vamos a evidenciar un grado de madurez en ese reconocimiento del señorío de Cristo cuando Él está trabajando con nosotros. Mire esto interesante, hermano. Aquí el Señor le dice, sé pastor de mis ovejas. Y esta palabra, la palabra pastor o pastorea mis ovejas, proviene de una palabra griega que es la palabra poimano. Y esta palabra quiere decir apacentar como pastor, pero también, mire, quiere decir supervisor o quiere decir regir. Por eso le decía que en este siguiente estadio hacia el reconocimiento del señorío de Cristo, hermano, aquí hay algo bien interesante, hermano, y es que cuando está trabajando con nosotros, cuando está trabajando, mire, cómo nuestra relación, hermano, así como en lo literal, en lo natural, cuando tenemos un supervisor en nuestro trabajo, lo vemos con agrado. O aquellas personas, mire, que nos están normando. ¿Cómo vemos a las autoridades? ¿Las vemos como entidades contrarias o las vemos, hermano, como personas que han sido puestas para nuestro bienestar? Los señalamientos, hermano, las personas como las personas de la justicia, de la ley, no están ahí por el mal, sino están para preservarnos, hermano. Pero entonces, en este segundo reconocimiento, hermano, es todavía me amas. Y entonces, mire, ahora quiero ir avanzando hacia la madurez. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6 dice, sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría. Pero mire qué interesante esto. No una sabiduría terrena, ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo, que están destinados a desaparecer. Me gustó mucho la Biblia al día, hermano, porque aquí nos deja ver el apóstol Pablo hablándole a los corintios, diciéndole, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría, pero no es una especie de sabiduría, hermano, únicamente como la sabiduría terrenal, ni la sabiduría que es atractiva, sino que es una sabiduría que viene de arriba. Y nosotros debemos estar en esa búsqueda genuina de la sabiduría, hermano. Recordemos que igual, así como la revelación, así como la santidad, así como el amor, la sabiduría es algo progresivo, hermano. Comienza con el temor a Jehová, hermano, pero termina, hermano, en una manifestación, hermano, de 7 espíritus que imparten, hermano, en ese impartimiento de 7 espíritus, hermano, que podemos ver en la carta, en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, hermano, la ministración de los 7 espíritus de Dios. Entonces nosotros debemos avanzar hacia la madurez, y por eso interesantemente, hermano,
tiene mucho que ver o está íntimamente ligado en lo que nosotros comemos para que podamos avanzar hacia la madurez. Y mire, y Ezequiel capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel. ¿Por qué? Porque mire, definitivamente, no sé si no le puse este último verso, hermano, pero en el tercer estadio del reconocimiento del señorío de Cristo, hermano, el Señor le dice por tercera ocasión: Pedro, entonces me quieres. Y entonces ahora el Señor le dice: apacienta a mis ovejas. Y nuevamente, hermano, la palabra que aparece es la palabra boó, que quiere decir alimenta, pero entonces ahora ya no nos está hablando, hermano, únicamente de alimentar al cordero, de supervisar a la oveja, sino que ahora, para poder avanzar hacia la madurez, ahora es alimenta a esa oveja. Ya no la vas a alimentar con leche. ¿Por qué? Porque definitivamente ya comenzó a desechar esas actitudes. Ya está en búsqueda de poder avanzar hacia la madurez. ¿Y cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Definitivamente, mire, ¿de qué llenamos nuestro vientre? Y entonces aquí en el libro del profeta Ezequiel, hermano, lo que yo puedo observar es que él se come el rollo, se come la palabra. Y entonces mire, esa palabra logos, después de que él se la come, cuando entra en su boca, se convierte en palabra revelada. Por eso lo importante, hermano, mire, y alguien dirá: pastor, ¿y cómo le hago para que me puedan venir esos remas? ¿Cómo hago? ¿Dónde? ¿Cuál programa utiliza? ¿Cómo? No, mire, no hay una fórmula, no hay un programa. El modelo divino hay que llenar las vasijas hasta el borde. Hay que comer, como le fue dicho a Ezequiel, come el rollo. Y cuando lo estamos comiendo, hermano, así como lo estás haciendo, seguramente muchos que están ahí en casita, que en estos momentos están comiéndose este rollo de la palabra, y entonces de repente va a venir la revelación, de repente se te va a partir el pan, se van a abrir los ojos de tu corazón, los ojos de tu entendimiento, hermano, y en tu boca de repente se va a convertir en miel, se va a convertir en una palabra revelada. Pero entonces, mire, le decía yo que en este desarrollo, en esta búsqueda hacia la libertad, hermano, no solo debemos buscar ver el reino, no solo cómo vamos a entrar, sino que debemos anhelar heredar el reino. Y en Santiago capítulo 2, verso 5, el apóstol Santiago dice: hermanos míos amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos y herederos del reino que Él prometió. Pero mire, ¿a quién le va a suceder esto? Ya no a los que nacieron de nuevo, no solo a los que nacieron del agua y del espíritu, sino que esto es para los que le aman. Para los que le aman. Hermano, yo sé que siento en mi espíritu, hermano, esa clara convicción de que esta proclama, hermano, que viene para el año 2021, hermano, está íntimamente ligada para los que le aman. Yo siento en mi espíritu que el vínculo, hermano, para que podamos entrar y podamos aprovechar, hermano, tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. Entonces, mire, Josué capítulo 1, verso 6, me gustó mucho la Biblia textual, porque le dicen: esfuérzate y sé valiente. Por eso hoy vengo a decirte, hermano, es cierto, estamos en un confinamiento, pero eso no significa que dejemos de crecer. Eso no significa que dejemos de madurar, que dejemos de ir en pos de esa libertad progresiva. Pero ¿qué hay que hacer? Esfuérzate, debemos esforzarnos y ser valientes. Le dijeron a Josué: porque tú harás que este pueblo, mire, no solo mire,
no solo entre, sino tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría, a los que le aman. Entonces mire, a Josué se lo trasladaron. El Señor le dijo: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ahora viene Josué, y en el capítulo 23 del libro que lleva su nombre, dice en el verso 1: aconteció que muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, es decir, había madurado. Por eso al apóstol Pedro, hermano, en ese reconocimiento del triple señorío, mire, viene el Señor, y después de que él reconoce ese triple señorío, viene el Señor y en el siguiente versículo le dice: Pedro, cuando eras joven hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo levantarás las manos, otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Cuando hayas madurado, cuando hayas crecido. Entonces ahora viene Josué, y viene él a trasladar, hermano, aquello que recibió de parte de Dios. Y entonces le dice en el verso 6 al pueblo de Israel: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque el Señor le dijo: si meditas y pones por obra todo lo que en este libro está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahora que Josué ha madurado, él viene y está trasladando la estafeta, y entonces les dice: lo que tienen que hacer es esforzarse. Hay que esforzarnos, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes, solo los esforzados van a lograr conquistar. Pero entonces dice: esfuércense por guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Entonces la orden de parte de Dios a Josué fue: esfuérzate. Ahora en el traslado de la estafeta, Josué le dice al pueblo: esforzaos. Les dice en el verso 10: recuerden que un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él ha prometido. Tened sumo cuidado de vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando estas naciones delante de vosotros. Es decir, van a detener ese camino, no solo a salir de Egipto, a que Egipto salga de ellos, sino a poder permanecer en Canaán. Él dice: sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios ha dado. Y mire qué maravilloso, hermano, el capítulo 21, verso 43. Si nosotros nos esforzamos, hermano, si nosotros trabajamos nuestros 6 días, porque recordémonos que se nos ha dado la ayuda más importante, y para el final de los tiempos se nos ha dado, hermano, mire, algo mejor que ese cheque de estímulo que a muchos tal vez no llegó, saber, hermano, pero hay algo que sí viene de parte de Dios para nosotros, y esto es, hermano, esa manifestación de la gracia en la cual debemos poner toda nuestra confianza. Dice el verso 43, mire, esto es un verso impresionante. De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a
todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos y no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces con este verso concluyo. Mire, cuando me resta un minuto, hermano, gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. La Biblia Nácar Colunga me gustó mucho y dice de la siguiente manera: así que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor está la libertad. ¿Y hacia dónde nos lleva esa permanencia en la libertad? Al siguiente verso. Pero nosotros, dice el verso 18, nosotros todos, ¿quiénes todos? Los que permanezcamos en esa libertad que nos brinda la libertad del Padre, la libertad que el Hijo da y la libertad donde el Espíritu de Dios es el Señor. Entonces dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, mire, a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mire qué maravilloso, hermano. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida de una manera muy especial, hermano, porque hemos sentido durante este tiempo de confinamiento, hermano, cómo Dios ha respaldado nuestras vidas, hermano, ha respaldado nuestra casa apostólica, hermano. Hemos visto el respaldo en la vida de nuestro apóstol, hermano, no solo en su vida, sino en cada uno de los ministros, hermano, cómo Dios ha respaldado, hermano, dando palabra, hermano, dando la provisión, dando los recursos, hermano. Mi corazón se regocija. Mire, tengo algunos consiervos, amigos muy amados, que no solo están en estas latitudes, sino el poder verlos, hermano, allá en Guatemala, hermano. Me gozo cuando veo, tengo un amigo muy amado, el pastor Juan José, lo veo ahí preparando su estudio, veo al pastor Julio Herrera, al apóstol Haroldo, pastor Nelson Dávila, todos los siervos amados, hermano. Veo ministros de México, hermano, de diversas latitudes, en los diferentes retiros, hermano. Mi corazón se regocija tanto cuando los vemos, hermano, cómo van siguiendo los pasos de nuestro apóstol, hermano, innovando, hermano. Y me gozaba el otro día, veía a un profeta allá de Chile, de la misión, pastor Alex Burgos, y le decía a Ariel: mira, hijito, qué lindo cómo pusieron sus tomas, y mire, mi corazón se regocija, porque esto no es otra cosa sino el respaldo divino, que no ha faltado ninguna de las palabras que Dios habló. Que mi corazón se regocija, hermano, cómo Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, y aún en este tiempo de confinamiento, hermano, nos ha dado la capacidad a través de las plataformas digitales, hermano, utilizando los recursos, como no solo nos ha dado recursos, herramientas, hermanos, sino que, miren, nos ha dado recursos maravillosos, que son los recursos humanos. Yo bendigo la vida de los hermanos que están ahí detrás de las cámaras, cuando se llevan a cabo los foros apostólicos, cuando nuestro apóstol está trasladando los mensajes, hermano, y aquí en la casa nuestra, hermano, en la iglesia que Dios nos permite pastorear, nos ha dado esos recursos humanos, dándole sabiduría a nuestros jóvenes, hermano, a los hermanos de la congregación que nos ayudan, hermano, para poder hacer todo esto posible, hermano. Y
viene un impartimiento sobre ellos, así como vino sobre Bezaleel, hermano, en el cual dice la Biblia que Dios lo llenó con espíritu de inteligencia, de sabiduría. Y entonces, hermano, qué maravilloso ha sido nuestro Dios. Yo me gozo, hermano, y por eso este es un tiempo maravilloso, hermano. Este es un tiempo lindo que nosotros debemos aprovechar al máximo, hermano. Dejemos de estar diciendo los tiempos pasados fueron mejores. La Biblia dice, nunca diga los tiempos pasados fueron mejores, porque si dices esto no hablará la sabiduría. Todo es hermoso en su tiempo. Este ha sido un tiempo que Dios nos ha permitido estar en nuestras casas, hermano, para poder reconciliarnos, para poder sanar nuestras heridas, hermano, para poder sentarnos en la mesa. Y mire, y cuando venga el siguiente tiempo, disfrutémoslo, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. No vayamos a estar y decir, ay, qué lindo cuando no iba a la iglesia. No, cuando venga el tiempo de congregarnos, congreguémonos, porque todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Así que de esta manera yo quiero bendecirte, papito. Hemos dado tu buena palabra, Señor, esa palabra que tú pones en nuestra boca, Señor. Muchas gracias. Hoy te agradezco con todo mi corazón, Señor, por ser tú el que pones el querer y el hacer. Tú haces posible todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por esa cantidad de recursos humanos, Señor, que has enviado, comenzando con la cabeza apostólica, a las diferentes casas ministeriales. Gracias por cada una de esas ayudas, Señor. Gracias por esos hermanos y hermanas que tal vez nunca vemos, Señor, pero que son parte, Señor, de este arduo trabajo, a fin de que tu pueblo, Señor, pueda ser ministrado, pueda ser alimentado, pueda ser pastoreado, Señor, a través de esa buena palabra, Señor. Bendecimos. Hoy bendigo, Señor, desde aquí la vida, Señor, del hijo de nuestro apóstol, Señor. Bendecimos su vida por el arduo trabajo que hace. Bendigo la vida del grupo, de esos colaboradores, Señor, que están ahí día a día, Señor, haciendo posible, Señor, los foros apostólicos, Señor, los programas especiales, los tiempos de predicación, que están trabajando en largas jornadas, Señor, para poder preparar los mensajes que salgan en esos retiros virtuales, Señor. Hoy bendecimos sus vidas, Señor, y te ruego que venga sobre ellos la recompensa, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el que da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá, Señor. A cada uno, Señor, que venga, Señor, esa recompensa, porque tú darás el pago, Señor. En esta noche, papito, yo bendigo a tus hijos, Señor, ahí en cada casa, Señor, ahí donde están reunidos en estos momentos. Así como la iglesia del principio, Señor, se reunían en las casas, perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina apostólica, en el partimiento del pan, Señor. En estos momentos que estamos partiendo el pan, Señor, que en la boca de tus hijos, en la boca de tus hijas se convierta en un panal de miel, Señor. Que sean abiertos los ojos de su entendimiento, Señor, y que cuando ellos oigan tu palabra, cuando lean las escrituras, Señor, que vengan esos remas, Señor, que venga, Señor, esa revelación, que se les abra el entendimiento, que puedan ver esos misterios ocultos que están detrás de la letra, Señor. Hoy te doy muchas gracias, papito, en esta noche. Y de esta manera, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y vengo sellando esta palabra, vengo sellando estas promesas en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, Señor, que las hagas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito,
que lleves a tu pueblo en paz y en bendición, que el ángel tuyo acampe alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De esta manera nos despedimos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.